Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Viajando en el Tiempo. Mi nombre es Sergio Vergara, historiador y arqueólogo del mundo antiguo, y estoy aquí en reemplazo del dúo dinámico que siguen de viaje en Irlanda, aunque no lo puedan creer. Así que vine yo a reemplazarlas en esta tarde de día sábado, con un tremendísimo invitado, con un tremendísimo tema. También me acompaña nuevamente Bárbara Giangrandi para entrevistar a este gran prócer de la historia medieval, ¿cierto? Que es Hendrik van Nivel. ¿Qué tal, Hendrik? Muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Sergio. Bueno, y el tema que nos convoca hoy es un tema que está muy en boga, tiene mucho que ver con la crisis sanitaria mundial, ¿cierto? Con todo esto que ha pasado con el COVID, las pandemias, y es nada menos que la peste negra, esta gran epidemia o pandemia que de alguna u otra forma, y ese es un poco el tema que vamos a explorar hoy, le puso fin de alguna manera a la Edad Media. Así que bienvenido, Hendrik. Así que si te quieres presentar, vamos a hablar de tus libros, todo un académico que ha escrito no solamente libros académicos, sino que también novelas al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, yo estudié un magíster en historia y cuando me atrapó el COVID, así como le pasó un poco a Boccaccio, dije, bueno, aquí tengo que hacer algo interesante porque esto no tiene horizonte de término, y siempre he tenido la idea de escribir una novela histórica. Yo he escrito antes un ensayo sobre la peste negra y dije, bueno, este es el momento, así que comencé a escribir novela histórica y publiqué este libro, El fin de nuestro tiempo, y después me gustó tanto que he seguido en esta línea y estoy preparando una trilogía ya sobre el siglo XII. Aquí está el libro, como pueden ver, El fin de nuestro tiempo. Este lo pueden encontrar en Buscalibre, en Amazon. No sé si está en librerías también, Hendrik. Este no está en librerías todavía. Ya, pero través... todas las librerías digitales. Oye, y el próximo va a estar en librería física. Ah, ya, genial. Y acá está el otro libro, ¿cierto? Esta monografía, este estudio, un estudio académico, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El fin de la sociedad medieval y la peste negra. Sí. ¿Ah? Un libro maravilloso, se los recomiendo muchísimo. Yo ya me lo he leído 2 veces porque además es un libro ilustrado, ¿cierto? Es como una Biblia iluminada de alguna manera. Un libro muy bonito, ¿cierto? Un libro además muy didáctico, y es una muy buena síntesis para entender cómo fue la peste negra, no solamente desde su aspecto técnico, sino que sus consecuencias geopolíticas, sociales. Y eso es lo que te quería preguntar un poco, Hendrik. ¿Qué te llevó específicamente a la peste negra? ¿Cierto? Porque el mundo medieval tiene varias aristas y la peste negra es una de las icónicas, pero tiene su morbo. Este es el otoño de la Edad Media. Mira, a mí me llegó a ese tema porque me interesó mucho tratar de comprender cómo había cambiado tanto el mundo occidental hacia el siglo XIV y XV, y me di cuenta que el cambio más grande no se producía por las guerras, por la caída de Constantinopla o por la conquista de América, sino que se producía precisamente por este evento que de alguna forma destruía las bases sobre las cuales se construía el mundo medieval. Este era un mundo trascendente, jerárquico, inmutable, y que se ve remecido cuando se muere casi la mitad de la población medieval. Se calcula que en esa época habían entre 60 y 80 millones de personas en Europa, y habría muerto entre el 35 y el 50% de la población. Entonces eso evidentemente remece a la iglesia, remece al feudalismo y va poniendo fin a una época. Obviamente todos los pasos del tiempo no es de un día para otro, pero sí se inicia un cambio en que el hombre de alguna forma deja de mirar hacia el cielo y empieza a mirarse hacia sí mismo, y empieza un antropocentrismo que desemboca después en el Renacimiento. Porque, claro, ahí hay un punto importante, que es una cosa que tuve la suerte de aprender, ¿cierto?, al estudiar afuera, que es que los cambios de época, ¿cierto?, los cambios de paradigma no están dictados por eventos, como uno cree, como bien dices tú, que la caída de Constantinopla, sino que por procesos. Claro, los eventos es una invención de los historiadores para facilitar la enseñanza a los profesores, pero siempre son procesos culturales, mucho más que militares,
y son generalmente lentos. En este caso habría sido un proceso mucho más lento, pero que todo se aceleró con esta mortalidad que se produjo entre 1346 y 1351 en Europa, a Rusia llegó hasta 1353. Tú dijiste que el ser humano en ese minuto pasa de mirar hacia arriba a mirarse a él. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ve? ¿Qué siente para hacer ese cambio de...? Mira, yo creo que es una... A ver, te lo voy a explicar con un cuadro. Ya. Si tú entras a una de las primeras salas del Prado, encuentras el cuadro El triunfo de la muerte de Bruegel, que es un cuadro pintado ya posterior, pero que refleja muy bien lo que sintió el hombre medieval. Y ahí se ve cientos de cadáveres y de osamenta avanzando hacia el hombre, y este reacciona de distintas formas. Hay unos que se lamentan, otros que están jugando juego de cartas, otros que están con una mujer, otros que están bailando, y yo creo que este evento te produce un impacto psicológico tan grande que te hace replantearte toda tu vida. Y por otro lado, se produjo en la jerarquía religiosa como en la jerarquía civil una huida para salvar la vida. Y de alguna forma eso rompió el pacto que había en el medioevo, en que yo trabajo pero tú me proteges. Y eso mina las bases del mundo feudal y mina también la adhesión a la iglesia. Hasta la peste negra, ser cristiano era casi mandatorio, digamos. De hecho, los municipios financiaban la construcción de las iglesias, pero después una parte importante de la sociedad se aparta de la iglesia. Y por otro lado, el Papa comete el error de decretar que la peste negra tiene un origen divino, que es un castigo del Señor. Entonces, si se muere la mitad de tu familia y esto proviene de Dios, señor ya no claro, este señor. Hay mucha gente que se aparta de este señor. ¿Qué he hecho yo? Claro. ¿Qué he hecho yo? Claro, entonces se destruye de alguna forma el contrato social que había hasta ese momento. Perfecto. Muy en breve, yo no sé si todos conocen qué es la peste negra, por qué se produce, así como que contarnos en simple qué es la peste negra. Mira, la peste negra es una bacteria que habita en la pulga de la rata, también de otros roedores, pero fundamentalmente de la rata. Y esta bacteria te produce sangramiento y fiebre alta, y ha sido endémica en la civilización occidental. Hay algunos registros en la Biblia que ataca a los filisteos, después hay una gran plaga de Constantino, pero la gran mortandad se produjo en este periodo entre 1347 y 1351, no solamente en Europa, ataca también a África y Asia, y se calcula que habría matado entre 80 y 100 millones de habitantes en un mundo que tenía 400, o sea, estamos hablando de más del 25% de la población. Y se facilitó en este momento por el gran imperio mongol que provoca migraciones y facilita, igual que el COVID, que el comercio nos trae las enfermedades, en este caso el comercio desde Oriente a Occidente trajo el bacilo de la peste. Oye, Hendrik, y una pregunta que siempre me la he hecho yo cuando leo sobre estas grandes plaga, porque el otro día también, como te comentaba, estaba leyendo sobre la plaga de Justiniano, es si existía una noción in situ en las grandes ciudades. Claro que estaba, digamos, la crisis patente, pero si a nivel europeo, ya pasado los primeros 2-3 años, la gente entendía este mundo en el que estaba viviendo, en esta gran crisis, digamos, tanto de salud como social. Mira, el origen médico de la peste no se vino a descubrir hasta finales del siglo XIX, cuando se decretó un brote en Hong Kong y en la India, y el gobierno británico manda a los mejores epidemiólogos de la época a investigar el fenómeno.
y ahí Alexander Yersin y un japonés, Kitanato Shibasuro, Shibasuro, descubren la relación entre las ratas, la pulga y el ser humano. Y a partir de entonces se empieza recién a combatir la peste negra, y todavía tenemos brotes de vez en cuando en Perú, en Madagascar. Todavía hay gente que muere de peste negra, sí. Muy poca porque ya con los antibióticos se logra controlar la fiebre y las hemorragias, que es finalmente lo que te mata. Y la gran diferencia que existió con el COVID es que nosotros sabíamos el enemigo que nos enfrentábamos, porque más o menos se producía y qué es lo que hay que hacer. Pero la única receta que hubo en la Edad Media es la misma que habían tenido los médicos, que habían dado los médicos griegos, que es el aislamiento. Y en esta época, que como tú bien decías, cae la autoridad de la iglesia, caen las autoridades, digamos, administrativas, gubernamentales, ¿se genera algún submundo como de caudillos de guerra, me imagino, señores feudales que intentan retomar? O sea, ¿hay una reestructuración geopolítica del mundo medieval? Sí, bueno, un fenómeno importante que se produce es una gran cantidad de saqueos, y eso provoca una migración del campo a la ciudad. Entonces las ciudades rápidamente se restablecen su población, y el campo queda abandonado, y hay miles de aldeas en Inglaterra y en Francia que nunca se volvieron a construir. Entonces efectivamente se produce este efecto de anarquía. Y además hay que sumar que, por lo menos en Francia, que era el país cristiano con más habitantes en esa época, que estamos justo después de la batalla de Crécy, en medio de la derrota francesa. La peste provoca una tregua, pero todos los soldados que estaban, tanto ingleses como franceses, que estaban desmovilizados y sin paga, se dedican a saquear los campos. Entonces se produce una gran inestabilidad, que finalmente desemboca en la rebelión campesina de 1358 y en la guerra civil entre Carlos de Navarra y el príncipe Carlos V de Francia. Oye, y respecto a esta novela, El fin de nuestro tiempo, Sí. cuéntale un poco a la gente en qué contexto está situada, y también qué te llevó a ti a escribirla, los personajes que elegiste, y por qué en específico esta época también, digamos, como bien decías tú, este otoño de la Edad Media. Sí. Bueno, el primer libro es un libro más académico, en que te relata la historia en tercera persona, ellos. Y quería mostrar la historia en primera persona, qué me pasó a mí o qué nos pasó a nosotros. Entonces busqué personajes en los distintos estamentos, porque tenían vías bastante diferentes en la sociedad medieval. Entonces busqué una familia noble, una familia burguesa, otra de campesinos, y también obviamente tenía que hablar de lo que pasaba en la lucha de poder entre Inglaterra y Francia, así que están los monarcas. Entonces abarca desde justo cuando desembarcan los ingleses antes de la batalla de Crécy, hasta después que ya se ha consolidado Francia, y se ha recuperado la rebelión campesina de 1358. Así que son más o menos 12 años, en que son probablemente los años más difíciles que ha tenido Francia, en que tiene peste, tiene guerras, tiene dos derrotas que de alguna forma desmoronaron el prestigio que tenían los señores feudales, y la tesis es que después de esto ya empieza una decadencia acelerada de los caballeros y del feudalismo, y hay un cambio político de valores, se va recuperando la monarquía, va surgiendo la burguesía, y hay un progresivo traspaso económico desde la nobleza hacia la burguesía de las ciudades. Y todo eso trato de reflejarlo en la vida de personas comunes y corrientes. Claro. ¿Qué relación hay
con la peste negra y las consecuencias que tuvo, por ejemplo, para que ocurriera un renacimiento, para la invención de la imprenta? ¿Son hechos que se como encadenan unos con otros? Claro, la historia, como tú ya sabes, va encadenada. El cambio de una sociedad más estamental y más religiosa, una sociedad mucho más orientada a los valores humanistas, tiene un impacto directo. Y por otro lado, lo que a veces no se concibe es que se produce un florecimiento del arte y de la riqueza tras la peste negra, porque se produce un aumento de la riqueza y el ingreso per cápita. El ingreso per cápita sube de dos formas, porque sube el producto o baja las cápitas. Y en este caso, claro, al haber en la mitad de la población, la población que sobrevive es mucho más rica y empieza a consumir arte, empieza a desarrollarse nuevas tecnologías, como hay menos soldados y se vuelve más caro, empiezan a desarrollarse las armas de fuego, los barcos se hacen más eficientes, como hay menos copistas se desarrolla la imprenta. Entonces todavía hay una motivación hacia un desarrollo tecnológico que permita suplir esta escasez de mano de obra. Claro. Y respecto, eso te iba a preguntar, porque cuando la gente habla como el fin de la Edad Media y el Renacimiento, uno ve mucho como que el foco se centra en Italia, ¿cierto? Sí. ¿Qué está pasando en el resto de Europa, específicamente en Francia, por ejemplo? ¿Cómo se reestructura este mundo? Bueno, Francia está en la mitad de una guerra que dura algo así como 120 años. Así que está tratando de sobrevivir. Francia pierde todas las batallas importantes. Pierde Crecy, pierde Poitiers, pierde Azincourt. Y cuando logra recuperar territorio a través de Bertrand de Gluescan es a través de guerra de guerrilla, emboscada, avances paulatinos. Entonces está tratando de rechazar a los ingleses. Y por otro lado tenemos a la Iglesia en una crisis con el Papado de Aviñón, una disputa importante entre los cardenales franceses y los italianos. Y después se produce el cisma en que llegamos a tener 3 papas. Así que una época tremendamente convulsa, en que tenemos invasiones, saqueos, batallas. O sea, ¿el Renacimiento en Francia es más tardío que lo que se produce en Italia? Sí. Porque en Italia, de alguna forma, tienen paz. Tienen luchas entre ciudades, entre estados, pero no se produce esta gran batalla entre franceses e ingleses. Y por otra parte, España está en sus propias luchas, en la Reconquista y en la Guerra Civil Castellana. Así que es un periodo tremendamente difícil de historia. Cuando se pueda viajar en el tiempo, jamás pongan siglo XIV. Jamás. El único siglo donde no hay que ir. No hay que ir. Hay que ir al 11, al 12, al 13, pero jamás al 14. Ahora que nombraste vamos a ir a una pequeña pausa y quédate con tu pregunta ahí, porque ya volvemos en unos minutos. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto a Bárbara Yangrande y Hendrik van Nievelt, hablando justamente de la peste negra y lo tormentoso que debe haber sido el siglo XIV. Y Bárbara, tú estabas con una pregunta. Sí, acabé de decir que no tenemos que ir al siglo XIV Sí. porque es un siglo que nadie quiere vivir, pero sí dijiste el XI, por ejemplo, o el siglo XII. ¿Qué Sí. los diferencia? En general me encantaría saber si podrías hacer un breve relato, me imagino breve por el tiempo, de la Edad Media, porque uno siempre en el colegio a ti te dijeron como, no pasó nada, que es la clásica. Entonces de repente un breve relato de lo maravillosa que sí fue la Edad Media. Bueno, y Sí. Hendrik está escribiendo justamente ahora una Por eso, trilogía. exactamente. La Entonces trilogía ahí, sobre sí. la época luminosa de la Edad Media. Mira,
desgraciadamente toda nuestra educación está muy influenciada por textos de la época de racionalista y de ilustración, en que veían a la Edad Media como una época oscura, como un interregno entre la civilización romana y el mundo del Renacimiento. Y la verdad es que fue una época con sus luces y sus sombras, pero a mi modo de ver por lo menos más luces que sombras. En la Edad Media se construyen las catedrales románicas y las góticas, que para mí es la mayor obra arquitectónica de la humanidad, y surgen las universidades. Así que muy mal puede decirse que es una época Ya con oscura. esas dos cosas estamos... Claro. Sí. Pero hay una cosa que es interesante, que yo creo que esa oscuridad que tú nombras es importante también entender que no es autoimpuesta, en el sentido de que no es que sea el fin del mundo clásico y los medievales hayan dicho, bueno, ahora abajo con Claro. todo, sino que Apagamos las luces, a claro. descansar. heredan un mundo destrozado, casi que un mundo que lo podemos ver como medio posapocalíptico, y tienen que justamente hacerse cargo de esto. Claro, ellos de alguna forma tratan de sobrevivir en un mundo que está... Primero llegan todas las invasiones bárbaras, y cuando ya logran más o menos armarse los reinos cristianos, los visigodos por un lado, los francos por otro, los lombardos por otro, llegan los árabes, después llegan los vikingos por el norte, llegan los húngaros por el este. Entonces es una época de caudillos militares en la cual, claro, el mundo se dedica a sobrevivir, y en modo sobrevivencia se apaga un poco la cultura, se apaga la educación. Pero una vez que Europa de nuevo se logra parar, detiene a los árabes, los vikingos los absorben, igual los húngaros, empieza a desarrollarse una nueva cultura, y ahí viene el florecimiento, lo que se llama la plena Edad Media, que es entre el siglo X y el XIII, en que la población se triplica. Si la población en el mundo se había mantenido bastante, por lo menos en Europa, bastante estable, y la población se triplica y se produce un gran crecimiento económico y avance tecnológico. Lo que pasa es que los que escriben de esta época oscura, que parte este concepto de la Edad Media con un historiador, Bruni, de finales del siglo XIV, han vivido la peste negra, han vivido la guerra de los 100 años, han vivido la crisis del papado. Entonces se quedan con esos últimos años, cuando los 3 siglos precedentes habían sido tremendamente luminosos. Europa había tenido una red de 800 obispados y más de 6.000 monasterios, que son un gran pulmón, no solamente espiritual, sino un gran pulmón y motor económico para toda Europa. Y ellos son los que hacen todos los desarrollos de la rotación de los cultivos, el cambio del buey por el caballo, los arados de metal, que aumentan fuertemente la población gracias a un aumento de los alimentos. Bueno, todo el legado literario que tenemos del mundo clásico son justamente copias medievales. Copias medievales que lo realizan en estos monasterios. Claro, porque copias originales no hay ninguna. Entonces ese legado es justamente gracias a esta época iluminada de la Edad Media. Exactamente. Y este incremento de la producción básicamente de trigo provoca además una especialización, porque antes había una economía más o menos de subsistencia, pero al producirse excedentes agrícolas empiezan a intercambiarlos con las ciudades. Entonces los artesanos se instalan en las ciudades y se produce el comercio, que empieza a enriquecer de nuevo Europa. Y se abren de nuevo los caminos que estaban cerrados, se empiezan a roturar los bosques, y de alguna forma florece de nuevo Europa y triplica su población. Y en esta época dorada, en la cual tú contabas que además la peste venía justamente de Oriente, Sí. Porque una de las preguntas que me hace mucho la gente a mí es como, ¿qué tan conectado estaba el mundo antiguo? Y les explico que había comercio entre la China e Inglaterra, y más atrás en la Edad de Bronce. ¿Qué tan globalizado, entre comillas, era el mundo del siglo XI, XII? Mira, había un contacto importante con Oriente a través de los árabes
y después del mundo bizantino. El comercio se interrumpe cuando los turcos se apoderan de la Anatolia y de Bizancio, y eso obliga precisamente a los reinos cristianos a buscar la salida a Oriente a través de América. Es por la caída de Constantinopla. Pero era un mundo bastante conectado. Ahora, en el siglo X y XI había muchos derechos de peaje y de paso que limitaban el comercio vía terrestre, y eso hacía que se hiciera mayoritariamente por mar y por río. Hay un comercio muy grande a través de los ríos franceses. Y a medida que se va consolidando la monarquía francesa, va asegurando los caminos y eliminando estos derechos de paso. Eso provoca la expansión de las rutas comerciales. Y parte primero por Champaña, y después se empiezan a instalar casas comerciales genovesas y venecianas en París, en Londres, en Brujas y toda la Liga Hanseática. Y esas son estas mismas rutas las que después van a facilitar la llegada de la peste, ¿o no? Claro, claro. La peste viaja a través del comercio. No solamente nos llegan los bienes, sino también las bacterias y los parásitos. Y ¿cuál es el punto, digamos, en qué aeropuerto hizo escala la peste negra? Mira, el origen lo revela un historiador siciliano que comenta que los mongoles asedian el puerto de Cafa, que era un puerto genovés que está en lo que hoy día es Crimea, que está Perfecto. invadida hoy día por los rusos. Y desde allá parten 4 barcos graneleros de trigo que llegan al puerto de Mesina. Ya. Y ahí llega la peste. Parte de los barcos ya venían con casi todos sus tripulantes muertos. Y viene ahí porque la peste llega a través de las ratas, y las ratas se alimentaban básicamente de trigo. Claro. Entonces, por eso que la peste fue mucho más fuerte en los puertos, y especialmente en los puertos del Mediterráneo, que se propagaba por el calor, la humedad y el intercambio de trigo. Y esta, o sea, viene de la estepa euroasiática. Claro, es bien interesante porque hace 3 o 4 años se descubrió que las primeras tumbas hacia 1338 y 1339 están en el Kirguistán. Ya. Eso Que te iba a está preguntar. O cerca sea, de Afganistán y Pakistán, en esa zona, y llega a través de los mongoles, que en esta época los mongoles avanzan hacia Europa, los mongoles llegan hasta las costas de Canaán, cerca de Jerusalén, y por otro lado hasta Hungría. Y en esta expansión mongola topan con los genoveses, y los genoveses los traen en sus barcas hacia Occidente. Y por eso los primeros focos son en los puertos, en Mesina, en Venecia, en Marsella y también en Constantinopla, en el mundo bizantino. ¿Cómo reaccionó la gente? O sea, no sé si se puede saber todo eso, pero ¿cómo reaccionó la gente? ¿Se encerraban? ¿Qué cuidados tuvieron? Porque también ahora salió la serie en Netflix de... Sí, mira, Sí. la única solución eficaz fue el aislamiento. Y los países o las zonas que tuvieron menos mortalidad fueron cerca de Milán, en el País Vasco y cerca de Polonia, que fueron zonas que se aislaron completamente. Que se aislaron, ¿tú te refieres a que no permitían Pusieron- el paso? Pusieron soldados y no permitían el paso. En otras zonas lo que hicieron fue hacer que todos los que querían entrar se sacaran la ropa, ellos les pasaban otra ropa y entraban con ropa distinta, porque se dan cuenta que la ropa tenían una noción, decían que la peste venía por el aire y se empapaba por la ropa. Y tenían una cierta percepción, porque algo había de razón en que el contagio se provocaba de persona a persona, y
Y también el contagio se facilitó porque habían habido erupciones volcánicas en Islandia y en otras partes del mundo, en Indonesia, que habían provocado una disminución de las temperaturas. Y esto provocó una caída de las cosechas, hambre, y por lo tanto llegó a la gente la peste con Más débil. sus defensas debilitadas ya. Y por otra parte, estos cambios de temperatura y esta menor producción agrícola provocó la migración también de las ratas, que finalmente desembocó en la peste en Europa. Así que no estaban tan perdidos, No estaban tan había, perdidos. había alguna relación. Esta es la típica imagen que nosotros vemos del doctor con la máscara, con el... Sí, pero esa Ya. imagen es del siglo posterior, de algunos de los brotes del siglo XVII y XVIII. Ah, pero harto posterior. harto ¿Y posterior. por qué siempre se vincula con la peste negra? Porque esos fueron brotes también de También peste de peste negra. negra, ya. Lo que hacían los médicos sí es que llevaban pañuelos, porque como pensaban que se contagiaban por el aire, pensaban que tenían relación con el olor. Así que Ya. llevaban pañuelos y trataban de atender a los enfermos desde lejos. Lo mismo los sacerdotes entregaban la comunión Con un palito. con un palito de lejos. Pero era entonces la mordida de la pulga la que iba transmitiendo la enfermedad. Claro, era la mordida de la pulga que primero mataba a todas las ratas. Entonces la gente ya cuando veía ratas muertas Corría. corría y trataba de aislarse. Porque Y la después- gente cree que es el ratón el que la No, transmite. no es el ratón, es la pulga. Y lo que pasaba es que después que morían todos los ratones, la pulga buscaba sangre caliente, entonces buscaba perros, gatos, vacas, cualquier animal de sangre caliente y humanos. Claro. Y mientras más congestión de personas había, Más fácil para la pulga. claro, y además mientras más insalubre, y ese mundo era tremendamente insalubre, hay que recordar que la gente casi toda vivía en una sola pieza, o los artesanos tenían dos piezas, una en que trabajaban y comían y otra donde dormían todos juntos. Y con los animales en el primer piso. Los campesinos dormían con los animales, en medio de los animales. No habían baños en las casas, sino que habían baños por cuadra. Los primeros alcantarillados son posteriores a la peste negra. Entonces era un mundo sucio y maloliente donde las ratones y las pulgas proliferaban. Oye, vamos a ir una pausa y a la vuelta tengo una pregunta entonces para continuar con este fascinante tema. Ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto a Bárbara Yangrandi y Hendrik Van Nievelt hablando sobre la peste negra, esta gran mortandad del siglo XIII. Y te iba a preguntar, Hendrik, dos cosas. La primera es si esta pandemia era socialmente transversal, en el sentido de que uno hoy en día sabe que ciertas enfermedades afectan más a ciertos círculos sociales que otros. Acá la mortandad fue pareja entre nobles y campesinos. Mira, yo creo que igual que el COVID, alcanza a todos, pero no de la misma forma. Ya. Evidentemente, como te decía, la mortandad se producía por hemorragia y por fiebre. Y en la medida que tú tuvieras a alguien que te cuidara, que te bajara la fiebre con paños fríos, que te alimentara, y además que estuvieras mejor alimentado con más defensa, y a resistir mejor la peste. Las mortalidades variaban entre 30 y 70%. Entonces, si tú eras un burgués o un noble y habías comido bien y tenías a alguien que te cuidara, probablemente iban a morir el 30%. Ya. Y si vivías en una casa hacinada y te había tocado algunos periodos de hambruna y estabas más debilitado, tu mortalidad iba a ser más cercana al 70%. Se calcula que la peste atacó más a los niños, a las mujeres y a los pobres, y a los hombres, a la gente de la iglesia y a la gente noble. Y
¿Hubo alguna muerte notable? Porque, por ejemplo, siempre se me viene a la cabeza cuando uno habla de pestes y muerte, como Pericles, ¿cierto? Muere con Claro. la peste de Atenas, esta peste que él mismo desencadenó de alguna forma con este hacinamiento. ¿Acá hay alguna muerte clave de algún personaje que haya estado haciendo, ya sea el bien o el mal, pero que haya sido icónico? La peste mató pocos reyes. El único que se conoce es Alfonso XI de Castilla, pero atacó a las familias reales de todos los reinos importantes. Murió la hija de Eduardo III, que iba justo camino a casarse con el heredero de Castilla. Y murió en Burdeos. Ya. Y tuvieron que quemar todo el puerto porque fue una peste tremenda. Y murió también la esposa del rey de Francia y la nuera del rey de Francia, que era la esposa del siguiente rey, de Juan el Bueno. Entonces la esposa de Felipe VI también murió. Y eso provocó también la muerte de su esposa, de su nuera, y la pérdida de Crecy provocó que Felipe VI ya delegara completamente el reino de Francia en su hijo. Y estos síntomas, digamos, porque hemos hablado mucho como... Perdona, y esos fueron los reyes, pero hay una mujer importante que murió. Beatriz, el amor eterno de Petrarca, que Ya. está en la literatura. Ah, Y por otro lado tenemos también el impacto en Boccaccio, en el Decamerón. Así que balancear un poco la literatura con claro. la política. Y hablando de literatura, eso te quería preguntar, si en tu novela está de alguna u otra manera retratada lo que era la convalecencia de esta enfermedad, digamos. Bueno, quedaban bastante debilitados. Se comenzaron a transformar todas las leproserías que había en Occidente en hospitales y los cuidaban hasta que se recuperaban, porque obviamente después de tener ese nivel de fiebre, de desgaste, requerían un tiempo de cuidado importante, y eso provocó una creación de una red de hospitales en la mayoría de los monasterios franceses, que se pudieran recuperar. ¿Y la erradicación fue casual o fue justamente por estas medidas? ¿Hubo alguna inmunización con la gente que quedó viva? Claro, la gente adquiría una cierta defensa después de que había recibido la peste, y si se murió el 50%, las tasas de mortalidad eran del 50-70, tener quedado casi toda la población inmunizada. Y eso después, por ejemplo, cuando tú hablas de estos rebrotes que hubieron más tarde en el siglo XVII, ¿llegó a América también? Había rebrotes cada 4, 5, 10 años. Hubo más de 20 rebrotes, Ya. pero nunca de la magnitud de este, porque después esto se aprendió un poco cómo controlarla, el tema del aislamiento, el tema de la higiene, se limpiaban las paredes con vinagre, empezó a limpiar la basura, y claro, después llegó a América, pero ya cuando se sabía mucho mejor cómo controlarlo. ¿Qué pasó con los cuerpos? ¿Cómo trataban esta cantidad de cuerpos que quedaban ahí? O sea, Ese fue claro. un gran problema. Hasta ese momento casi todos los cuerpos se enterraban dentro de las iglesias, pero obviamente no había capacidad para enterrarlos esa cantidad en forma simultánea. Entonces se fueron estableciendo nuevos cementerios, y los médicos pidieron que se hicieran fuera de las ciudades. Y un caso increíble fue que el Ródano se bendijo para poder arrojar los cuerpos al río, porque no había capacidad para enterrar tantos muertos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo hacían? Porque yo creo que además que hay gente que perdió hasta la familia para que le hicieran un rito funerario. Sí, mira, una de las causas por las cuales hubo tal impacto psicológico fue que no hubo tiempo para hacer los ritos que se acostumbraban en la sociedad medieval de esa época. No hubo tiempo para luto, para misa. Solo a los primeros se les alcanzó Claro. a hacer algún tipo de rito, y ya cuando
cuando en una ciudad empezaba a masificarse la peste, los tiraban a las calles y pasaban funcionarios municipales recogiendo los muertos, los llevaban y los enterraban como podían y reutilizaban los ataúdes. O sea, los enterraban muchos sin ningún tipo de protección, y eso provocó que fuera mucho más difícil la recuperación de la pena. Y Boccaccio en el Decamerón habla de que se produjo un gran conflicto social y que los padres abandonaban a los hijos a los padres, se peleaban los hermanos, porque cada uno trataba de salvar su vida, y además después se produjo largas luchas por las herencias de los muertos. Entonces, tíos contra primos, hijos contra abuelos, se produjo un gran conflicto social asociado después al reparto de los bienes. Entonces fue una sociedad que quedó bastante herida. Y el concepto de la muerte cambió. Sí, sí. Antes se pensaba un concepto de una muerte mucho más pacífica, y después viene todo un tema en la iglesia de todas estas penas del infierno, y estas imágenes que uno ve hoy día, por ejemplo en la catedral de Albi, donde aparecen demonios torturando a los pecadores, en que la iglesia trata de encauzar de nuevo a los cristianos a una cierta moralidad perdida, porque al sentir la proximidad de la muerte, se desbocaban. Claro, muchos grupos grandes se dedicaban a la fiesta, a la prostitución, al juego, al baile, y se produjo un relajo moral importante que la iglesia trató de corregir a través de estas imágenes de muertes torturadas, digamos. Entonces se decretaron todos estos manuales de ars moriendi, de cómo morir correctamente, en cual la persona tenía que hacer las paces con su familia, confesarse, llamar a un notario y de alguna forma morir tranquilamente, en contraposición contra estas muertes torturadas del infierno. Increíble cómo se va repitiendo, porque por ejemplo durante la peste de Atenas, para la guerra del Peloponeso, ¿cierto? Estoy hablando ya del siglo V a.C., pasó exactamente lo mismo. Sí. O sea, también un relajamiento moral, una suerte de pérdida de esperanza, en el que la gente bota todo al final, y en vez de justamente... me llama la atención la desesperanza de justamente, en vez de buscar una salvación, es como tratar de quemar todos los cartuchos antes de partir. Bueno, se producen las dos reacciones. Hay gente que se vuelca hacia la religión, y hay una enorme cantidad de donaciones a la iglesia, y muchas viudos y viudas entran a monasterios. Y por otro lado, la otra reacción en que se vuelca hacia lo terreno. Y en la iglesia, incluso en el arte, se produce un cambio. Hasta antes de la peste negra, tenemos un Cristo majestuoso, enhiesto, con los brazos rectos, que es un Cristo benevolente. Y después de la peste negra, tenemos un Cristo con los hombros caídos, sufriente, lleno de latigazos. Entonces, cuando uno entra a la iglesia y ve el Cristo sufriente, uno dice, ya, este es un Cristo posterior a la peste negra. Y si es un Cristo que lo ves tranquilo y majestuoso, es un Cristo anterior, más ligado al gótico y al románico. Así que también impacta en el arte y en las manifestaciones de la iglesia. Y esa autoridad eclesiástica, ¿cómo se ve reflejada? Porque tú decías que estábamos en una sociedad, ¿cierto?, la del siglo X y XI, muy dominada por la autoridad de la iglesia. Sí, y Gregorio VII había logrado que, con la reforma gregoriana, que los cargos fueran nombrados por la iglesia y por el Papa, quitándole la injerencia que hasta entonces tenían los reyes y los soberanos, que tendían a nombrar a parientes o miembros de la corte. ¿Y eso se cambia de nuevo? O sea, ¿vuelve a ser al revés? ¿Ahora hay una mayor importancia ya del mundo civil? No, se mantiene. Lo que pasa tras la peste negra es que se relajan mucho los requisitos
para ser sacerdote. Ya. Porque muere el 30 o el 40% de los sacerdotes y además mueren los que estaban más cerca de los enfermos. O sea, generalmente los mejores sacerdotes. Los que quedan son los que se han refugiado. Entonces se produce una relajación de las condiciones de ingreso y del clero. Y yo creo que eso también es parte de la causa de los problemas que la Iglesia tiene después. De tener 3 papas, las divisiones de los cardenales, es porque hubo un decaimiento en la formación de los sacerdotes y los requisitos de ingreso. Y se aceptó, por ejemplo, antes se tenía mínimo que tener 25 años para ser ordenado sacerdote. Se relaja a 20 y tienen que nombrar una gran cantidad de capellanes o sacerdotes jóvenes, porque si no la gente, las iglesias quedaban vacías, la gente se quedaba sin ningún tipo de auxilio espiritual. O sea, se produce también la muerte de un ideal, digamos, de esta Edad Media. No solamente hay un cambio administrativo y práctico del orden de, como bien tú dices, por un tema de hay menos población, aumenta la riqueza, también se produce un cambio, ya fuese premeditado o no, de la gente decir como, ok, este es el fin de una época. ¿Se percibe eso? Yo creo que perciben que están en una época con grandes problemas y muchos perciben como que es el fin de los tiempos. Ya. O sea, una imagen apocalíptica y se van dando cuenta que el mundo que va a salir es un mundo distinto. Es un mundo mucho más mundano, con menos... Ya no es la totalidad de la población que es cristiana, sino que hay una parte que es cristiana y una parte que ya ha abandonado la iglesia, y también con menos presencia de los señores feudales y mucha más importancia de los burgueses de la ciudad. Y con otros valores, por ejemplo, el caballero, el tema del honor era un tema fundamental. El burgués es más negociante, es un artesano que busca sobrevivir y que tiene valores distintos. ¿Por eso tu libro se llama así, El fin de nuestro tiempo? ¿Sí? Claro, porque yo creo que es el fin de la caballería como se concebía. Y no solamente por el efecto de la peste negra, sino también es por su ineficacia militar, porque el caballero feudal con un caballo pesado, con una armadura, era como un Superman de la época, invencible, contra una infantería que combatía básicamente con petos de cuero endurecido. Pero viene Crecy, los arqueros galeses con su arco largo, y derrotan a la flor y nata de la caballería francesa con inferioridad de 3-1. Y a pesar de eso, los derrotan completamente y a partir de entonces se empieza a ver que se requieren tropas profesionales y no estos caballeros amateurs que buscaban lucirse con cargas de caballería indisciplinada. Y es mucho más importante una formación profesional y la disciplina, y empieza a pagarse a pagar el ejército, las ciudades y los nobles empiezan a pagar un ejército profesional, y deja de tener sentido el señor feudal que es mantenido a cambio de su servicio militar. Claro. Oye, bueno, ha llegado el fin de nuestro tiempo, así que ha sido un placer. Les recuerdo entonces que se hagan de este maravilloso libro si quieren aprender justamente de este siglo trágico, el siglo XIII, el fin de la era del caballero medieval, plena peste negra. Lo pueden encontrar en Busca Libre, en Amazon. ¿Dónde más, Hendrik? En todos los sitios digitales. Ya, así que genial. Y bueno, a los que sean ya más avesados para el ámbito académico, está El fin de la sociedad medieval, una monografía sobre la peste negra. Y nos estaremos encontrando el próximo sábado nuevamente, como siempre, con algún otro entretenidísimo tema. Muchísimas gracias, Hendrik, por acompañarnos. Gracias, Bárbara. Un gusto. Y nos vemos pronto.